Inmunidad es la capacidad de defendernos, ¿ya? Es la capacidad de defendernos. La biología evolutiva, ¿ya? Sí, qué bacán, qué buena vida, sí, retire. Esta falta de respeto hermosa, ¿no? Bacán la vida. Así es. Pero dejan la puerta abierta porque la gente se retira, ¿no? Así es la vida. A ver, chicos, miren, ¿qué es la inmunidad? Esa es una pregunta que todos deberíamos saber. La inmunidad es una capacidad de defender. En la evolución, el ser humano ha tenido que aumentar su inmunidad para poder sobrevivir. En realidad, la inmunidad hasta más o menos el siglo XVIII era la más fuerte de todas las especies. Recuerden que no basta con adquirir la inteligencia del ser humano para poder conquistar el mundo, ¿no? Como ustedes saben, nosotros somos simios y la inmunidad de los simios es muy poderosa. En realidad, nuestro sistema inmune nos permite vivir más que otras especies, ¿no? Especies como los perros, los leones u otros mamíferos viven una cantidad de años mucho menores a las nuestras, ¿cierto? Los mecanismos evolutivos hicieron que los grandes simios tengan buenos sistemas inmunes. Y el ser humano conquistó la inmunidad por milenios. En la actualidad ha cambiado la situación debido a la inmunidad artificial, y ya lo veremos dentro de un rato. ¿Cuántos tipos de inmunidad existen? Existen dos, está bien, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es aquella que te permite luchar contra cualquier cosa. Cualquier cosa. Te puedes pelear con un ratón que se mete a tu cuerpo, como puedes pelear con un virus nuevo. ¿Ya? Puedes pelear. Y tiene varios componentes. Uno de ellos ya lo estudiamos en la semana 2, que es el componente inflamatorio. La inflamación es una reacción inmune o reacción inflamatoria del tipo innato, muy poderosa, que nos puede costar inclusive la propia vida, ¿cierto? Con tal de destruir a nuestros queridos patógenos. Y tenemos la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es una inmunidad muy eficiente, extremadamente eficiente, ¿ya? Es la forma mejor o más eficiente de destruir a un patógeno. La inmunidad adaptativa es entonces nuestro mejor recurso en la lucha contra los microbios. La inmunidad adaptativa se puede obtener de dos formas, ¿está bien? Luchando y entrenando contra el patógeno o adquiriéndola de forma artificial. Y para adquirirla de forma artificial, tú tienes que vacunar. De ahí hablaremos de eso, ¿está bien? Hoy día vamos a romper bastantes mitos, vamos a romper el mito de las vacunas, vamos a romper el mito del mercado negro de órganos, ¿ya? Muy bien. Tenemos para la defensa dos tipos de células, las células blancas. ¿Las conocen las células blancas? ¿Sí? Muy bien. Y cuando yo era estudiante solo existían estas. Ahora las células blancas son las únicas que participan en la defensa. En la actualidad se sabe que las células del tejido son células ya de defensa, tienen mecanismos de defensa en el componente inflamatorio. Como vieron ustedes en los papers previos, han visto que el leucocito participa en la defensa, que el endotelio participa en la defensa, todos participan en la defensa, es obvio, ¿no? Si vienen a atacar tu casa, solo van a pelear los policías o los vecinos también se agrupan. Los que viven en pueblo, como yo vi, está bien, recuerdan eso, ¿no? Vecinos organizados, choros, si te agarramos, te matamos, ¿no? ¿Cierto? Te linchamos, dicen, no matar, pero no respeta su constitución, ¿cierto? Solo linchamos. Entonces, las células blancas son de dos series. Pueden ser la serie mieloide, que viene de la médula ósea, y son células que tienen un núcleo en forma de riñoncitos. Todos lo han dibujado, ¿no? El neutrófilo, el eosinófilo, los granulocitos, el basófilo, el mastrocito. En cambio, los linfoides son células que nacen en la médula ósea, los B, y en el timo, los T, que tienen una capacidad solamente de inmunidad adaptativa, excepto uno, el natural killer. Ya hablaremos de eso. Bien, ¿qué diferencia hay entre la inmunidad innata y la adaptativa? Pues esta quizás es la forma más rápida de ver. La inmunidad innata tiene otro nombre. También se le dice la inmunidad inmediata, porque es la que aparece en cuestión de minutos, inclusive segundos a veces, frente a una noxa, frente a un patógeno.
aparece de inmediato y en minutos ya intentó controlar, ya está en la bronca. ¿Cómo se llama esa reacción inmediata? Pues se llama la reacción inflamatoria. La inmunidad adaptativa, en cambio, es tardía, demora, es inmediata. La primera vez que se enfrenta, por si acaso. ¿Cuánto tiempo demora, doctor? Bueno, depende del éxito de eso, ¿no? Puede demorar días, puede demorar semanas y a veces puede demorar meses. Mientras más demore la inmunidad adaptativa en aparecer o en reconocer, que es un chambó que vamos a estudiar dentro de un rato, más ineficiente es la lucha contra el patógeno. Cuando yo me infecto por un virus, como por ejemplo el MERS, ¿se acuerdan del MERS? El hermano mayor del SARS-CoV-2, el epidémico, en el Medio Oriente. Cuando me infecto con el MERS, mi cuerpo va a reaccionar con inmunidad innata de inmediato, ¿cierto? ¿Pero voy a poder ganar? No. Para que yo gane tengo que luchar con la inmunidad adaptativa. Si es que la inmunidad adaptativa realiza su trabajo y aparece en menos de 3 días, mi cuerpo puede resistir esos 3 días, ¿no? Si la inmunidad aparece dentro de 7 días, ¿puede resistir 7 días? Ahora, ¿cuánto tiempo demoraría en aparecer en un adulto mayor de 88 años su inmunidad adaptativa? ¿Más o menos que una persona de 24? Va a demorar más, ¿cierto? ¿Es porque esté enfermo? No, es porque existe un concepto actual que se conoce como inmunosenescencia. Los linfocitos son viejitos y vienen de manera diferente, ¿entienden? Son más lentos, ¿ya? Eso se llama inmunosenescencia, pero sigue teniendo inmunidad celular, ¿comprendido? Bien, perfecto. La inmunidad innata es inespecífica, ataca por igual a bacterias, virus, particulados, ratones, cucarachas, todo es atacado por igual, a todos los ataca por igual con las mismas células y destruyendo con las mismas enzimas. En cambio, la inmunidad adaptativa es sumamente específica. Existe un linfocito T helper y un linfocito B para cada una de estas enfermedades que existen. Con ejemplos lo vamos a hablar dentro de un rato. Lo importante que sepan es que es sumamente específica. Entonces hay varios nombres que pueden venir en el examen. Por ejemplo, te van a decir inmunidad específica, te está hablando de la adaptativa. Te pueden decir inmunidad inmediata, te están hablando de la innata, solo de su característica. La inmunidad innata no tiene memoria. Como a todos los ataca por igual, no tiene por qué memorizar al patógeno que mató. En cambio, la inmunidad adaptativa sí tiene memoria. Quedan siempre linfocitos de memoria y luego vamos a hablar de eso. Pero siempre están presentes y es una característica que nos permite crear vacunación. Por ejemplo, en la infección por el virus del dengue, ¿está bien? ¿Conocen el virus del dengue? ¿Sí? ¿Conocen el dengue? Bueno, a mí me dio dengue cuando yo era serumista en Madre de Dios. Lo mejor de todo fue que me pagaron 840 soles por cada día que estaba ahí tirado con fiebre, soportando la fiebre carantahueso, ¿no? En salud. Pero al principio era horrible, ¿ya? El dolor es terrible. Entonces, en este virus no se genera respuesta adaptativa. Es un problema. La inmunidad innata suele controlarlo, por lo tanto el virus no genera memoria. Por lo tanto la vacunación ha fallado. ¿Comprenden? Porque si no hay inmunidad adaptativa no va a haber memoria. Ese es un gran problema. Bien, vamos a ver los componentes de cada uno. Cada uno tiene 3 componentes. ¿Está bien? Vamos a empezar por la inmunidad innata. El mecanismo de barrera es el más conocido y el que necesitamos tener bien controlado y aseado para poder mejorar u optimizar la respuesta innata, ¿no? Aquí está la piel, el epitelio de las mucosas con el moco. ¿Está bien? ¿Se acuerdan ustedes el cilíndrico ciliado estratificado de las vías respiratorias? Secreta moco, ¿no? Ese moco pega a las bacterias, pega a los virus. Y de esta forma no se puede, es inmunidad innata, pega y no discrimina a quién pega, pega simplemente una partícula de polvo como un virus, como por ejemplo un hongo, todos son pegados por el mismo moco. Hay moléculas antimicrobianas que ya vienen en tu código genético, como por ejemplo la lisozima que tienes en la saliva. ¿Han visto a los perritos cuando se lamen sus heridas? ¿Sí? Los operan, están, ¿cierto? Todos nosotros a veces hacemos eso, ¿no? Nos chupamos la herida de niños inconscientemente. Entonces una heridita, agarras tu dedo y te lo chupas, ¿cierto? Sí, todos lo hemos hecho de niños, solamente que ahora de adultos no lo hacemos. Pero de niños lo hemos hecho porque instintivamente la naturaleza así evolucionó. Entonces,
Oye, sí, no lo he hecho hace rato. ¿Nunca lo has hecho? ¿Nunca te has chupado la herida del niño? Por el sabor. ¿Ah? Por el sabor, pero esa es una conducta instintiva. El sabor de la sangre que tiene, ¿cierto? Pero es instintivo en realidad. Ese sabor nos gusta porque es instintivo, tenemos que lamer. Entonces, tu saliva tiene sustancias antimicrobianas, se llama lisocima. Entonces, estas barreras son las mejores. Hay una barrera que no está muy contemplada acá, pero que ustedes la estudiaron en el examen de cuestionario práctico, la barrera del ácido clorhídrico, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hay otras más, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, la barrera, ¿saben de quién? ¿De quién? De la orina. ¿La orina tiene que ser ácida o alcalina? ¿Por qué creen que tiene que ser ácida? Tiene que quemar todos los microorganismos de la uretra para abajo, ¿cierto? Depende, la uva patógena, por la no muere el toque, ¿no? Entonces, a eso se llama factor de virulencia, que lo veremos. Entonces, llega y lo quema todas las bacterias. En cada orinada, quemaste todo. Muy bien. Cada vez que entras a la comida, se quema con el ácido cualquier bacteria. ¿Cómo sobrevive? Eso es factores de virulencia y esta clase no es micro. Recuerda, esta clase es interna. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hasta aquí entendimos los componentes de barrera. Segundo componente, las proteínas plasmáticas. La proteína plasmática. Ah, su madre, ¿cómo necesito? Sí, ¿no? Todo el salón, ya se viene. Bueno. Las proteínas plasmáticas son proteínas con las que nacemos para defendernos en contra de todo. La más importante de todas es la proteína del complemento. El complemento utiliza por igual a todas, aunque el complemento solamente tiene tres brazos, ¿no? Colocarlo ahí estaría mal. Yo colocaría ahí el complemento de la vía de la lectina manosa. ¿Comprendieron? La lectina manosa es una vía por la cual se activa el complemento y esta ataca cualquier bacteria que tenga lectina manosa. Por eso la colocan acá en el cuadro, aunque debería estar acá en el medio entre los dos, pero eso ya es otra historia. Y las células, pues esta respuesta tiene un nombre, donde aparecen los fagocitos, las natural killer, los neutrófilos, macrófagos. ¿Cómo se llama esta respuesta en que las células van y atacan a la noxa? ¿Cómo se llama? ¿Respuesta de qué tipo? Inflamatoria. La respuesta inflamatoria es el tercer componente de los mecanismos de la inmunidad innata, el más poderoso de los tres. Miren que un patógeno tiene que sobrevivir estos dos primeros antes de enfrentarse a la reacción inflamatoria. Muy bien. Doctrina adaptativa, pues es diferente. Sus tres brazos son muy diferentes. Tenemos en el primer caso los anticuerpos, ¿está bien? Los anticuerpos. Aquí yo colocaría el complemento, sobre todo la vía la vía clásica la colocaría acá. Aquí pondría los anticuerpos, que es correcto, muy bien. Y aquí la inmunidad celular. Podríamos nosotros decir que la inmunidad innata se divide en dos. En la inmunidad humoral, la que fabrica anticuerpos, y la inmunidad celular. Ambas son muy eficientes, por cierto, y están muy relacionadas. Es más, actúan las dos simultáneamente, dándonos una extrema protección. Muy bien. Aquí podemos ver la relación entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Para eso vamos a poner un ejemplo. Vamos a elegir una bacteria, Staphylococcus aureus, ya bien conocida por ustedes. Staphylococcus aureus entra a la piel y una vez que entra a la piel vence el mecanismo de barrera de la piel porque no sé, pues te rascaste muy fuerte y está ahí. Ingresa debajo de la piel a la hipodermis, bueno, debajo de la epidermis llega a la dermis y en la dermis comienza a pelear. Y ahí le dan batalla las células de la inmunidad innata. Perfecto. Como Staphylococcus aureus no es una bacteria muy difícil de matar, generalmente la inmunidad innata resuelve el problema con una reacción inflamatoria muy potente, ¿cierto? Todos han escuchado de los abscesos, todos han tenido un forúnculo, un grano con pus, un forúnculo en su piel, ¿cierto? En la espalda, a veces en la cara, a veces en el pecho, por todos lados tenemos, ¿cierto? Todo el tiempo. Eso significa que la reacción inflamatoria está peleando y está batallando, y batalla muy bien. Y oye, le gana. Perfecto, ahora elijamos un microbio más fuerte. No sé, ¿qué les parece Mycobacterium tuberculosis?
bueno, te pongo el más poderoso de todos, ¿no? ¿Lo recuerdan, cierto? Va a llegar al pulmón, pasa la barrera de los cornetes, pasa la barrera del moco, llega hasta el alveolo, ¿y quién sale a la pelea? El macrófago alveolar, ¿cierto? Hasta ahí, ¿qué tipo de inmunidad es? Innata. El moco, innata, ¿no? Macrófago alveolar, reacción inflamatoria, ¿no? ¿Le puede ganar? No, nunca le va a ganar. Tiene el componente SX1, ¿no? O sea, jamás le va a ganar al Mycobacterium, es imposible que un macrófago le gane. Es imposible, de verdad. Ah, niños inocentes. Recuerden que hay personas que nacen o que tienen macrófagos tan fuertes, porque es un sistema innato tan poderoso, que pueden controlar la infección solo con inmunidad innata. Y hay un cuadrito que ustedes van a ver que dice, debe ser primaria progresiva, secundaria, revisen su Facebook. Si hay, ya. Entonces, la inmunidad innata puede controlar la infección de Mycobacterium, pero no, viene un Mycobacterium muy poderoso, con SX1, su mecanismo para poder aguantar todo, y aguantó. En ese momento, la inmunidad innata tiene que avisarle a la inmunidad adaptativa. ¿Cómo le avisa? La conexión, la mejor conexión entre la inmunidad innata y la adaptativa lo hace la célula presentadora de antígenos. Célula presentadora de antígenos. Para eso tenemos que saber el componente. ¿Qué es un antígeno? Para eso tenemos que saber qué es un antígeno. Un antígeno es cualquier porción, pedazo, molécula de un patógeno que se puede arrancar para presentar a la inmunidad adaptativa. Los antígenos pueden iniciar una respuesta de la inmunidad adaptativa. Eso es, nada más. Hasta ahí quiero que vayan a descansar y tomen un pequeño desayuno.